Hola a todos. Pues hoy, como indica el título, vamos a analizar y a desencriptar la figura de Sílvia Oriols, estrella emergente de la política catalana. Yo diría que es ahora mismo, hoy por hoy, la política catalana con más proyección de todo el panorama. La que puede subir en todas las encuestas la dan como tercera fuerza del Parlamento de Cataluña. Las próximas elecciones son dentro de 2 años. Y todo apunta a que Silvia Oriol será una de las figuras emergentes y una de las figuras fuertes del panorama político catalán después de las elecciones dentro de 2 años. Es decir, estaríamos hablando de en el 27, ¿no? Finales del 27 o principios del 28. No recuerdo exactamente qué año o qué mes será, si pasaremos al 28 ya o será durante el 27. Pero faltan aproximadamente 2 años para las elecciones. Y es una figura que se ha impuesto de forma clara en el panorama catalán de momento. Es la figura de moda, la figura que todo el mundo quiere digamos, cotejar, la figura que todo el mundo quiere entrevistar, la figura que realmente está petándolo fuerte, por así decirlo. Su partido político se llama Alianza Catalana. Hoy, para analizarla, lo que haré es un formato ya habitual para los más viejos del lugar. Por cierto, pequeño paréntesis, no olvidéis darle al me gusta, comentar sobre todo, que es lo que más juego me da y lo que más me gusta. Y no seáis tímidos y suscribiros porque es gratuito y puede hacer crecer un poquito pues nuestra comunidad y hacer crecer un poquito el canal y todo esto, ¿no? Que decimos siempre para canales como el mío, como el de Raúl y como Tomás, etcétera, colaboradores habituales míos que tienen canales también, puedan crecer porque creo que lo merecemos. Somos canales totalmente humanos, dirigidos por humanos. No hay IA, no hay trucos, no hay nada, nos lo curramos de verdad. Y creo que esos canales como el nuestro deberían de estar cada vez más arriba, ¿no? Porque son canales que generan debate, que generan opinión y que generan, digamos, reflexión. Cosa de la cual la sociedad de hoy en día va muy falta y muy, digamos, está muy huérfana de reflexión. Y intentamos no polarizar, por lo tanto creo que va a estar muy muy bien. Eh, vale, digamos que ahora que he dicho esto, vamos a pasar de lleno al meollo de la cuestión. El formato será el habitual, lo que digo siempre. Os haré escuchar un fragmento de una entrevista que le hicieron en el programa Soma. Es un canal pequeño relativamente, un poquito más grande que el mío, evidentemente, pero pequeño, que hablan en catalán, por lo que yo he visto. La entrevistan totalmente en catalán. A Silvia Oriol, sabéis que tiene preferencia por hablar catalán. Su partido político, ella misma, eh, se autodenominan como independentistas, ¿vale? Por lo tanto, como aquí en Cataluña hay una lengua oficial que es el catalán, pues evidentemente los que se denominan independentistas la usan más que nadie o la intentan usar más que nadie, ¿no? Y ella, pues como buena independentista, evidentemente usa el catalán. No os preocupéis, evidentemente haremos la escucha, porque yo me barunto que hay mucho catalán que me escucha también. Pero los que no sois catalanes, no os preocupéis porque voy a traducir lo que se dice en el vídeo y voy a dar mi opinión, ¿vale? Lo tengo minutado como siempre y más o menos no creo que tengamos problemas. O sea, esto irá transcurriendo de forma natural como siempre. Vamos a mirar un poquito. Ah, bueno, si queréis, claro, la gente que no conocéis para nada la figura, tenía preparado aquí un pequeño resumen de. Se llama Silvia Oriols y Serra, ¿vale? O Serra. Nacida el 9 de octubre de 1984 en Vic, es una población bastante cercana a Ripoll, población de la cual ella es alcaldesa, ¿vale? Desde el 17 de junio de 2023. En las últimas elecciones catalanas que fueron hace 2 años consiguió creo que uno o dos diputados en el Parlamento catalán. Ella misma es una de las que se representa en el Parlamento catalán, por lo tanto es alcaldesa y diputada. Y al mismo tiempo es la presidenta de su propio partido que ha creado ella con unos cuantos más, que es Alianza Catalana, ¿vale? Así que es alcaldesa, presidenta y diputada, pero como bien dice ella y no se harta de repetir, solo cobra de un cargo, que es el de diputado, que me imagino que es la paga más alta, y no de presidenta ni de alcaldesa. Ha renunciado a su sueldo y lo destina a la población de Ripoll y
y al partido político que ha creado que se llama Alianza Catalana. La trayectoria política de esa señora es que militó en las juventudes de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, recordemos que es su máximo exponente, la figura que se conoce en toda España y en Cataluña de Esquerra Republicana es Rufián, ¿vale? El famoso Rufián, que interviene día sí, día no en el Parlamento español. Pasó por Estat Català, que es un grupúsculo, digamos, muy independentista, pero de extrema derecha. Pasó por el Front Nacional de Cataluña, otro partido que es del mismo corte. Y al final fundó Alianza Catalana, que es el corte, según la prensa, según todo el mundo, es extrema derecha catalana. Pero bueno, también os digo que también es una transformación muy natural. Es decir, la gente en el resto de España y aquí en Cataluña no se autoentienden tampoco, pero yo lo tengo perfilado y analizado desde hace mucho tiempo. Ser nacionalista catalán o vasco en este país es ser, de todas formas, aunque no se es consciente uno de ello, es ser de extrema derecha, de todas formas. Es ser ultranacionalista, es ser de una forma o de otra un reaccionario, porque evidentemente cuando tú ya tienes un país que te representa, que es España, ya tienes un marco constitucional, democrático, etcétera, el buscar otro marco y el querer digamos, siempre que una región se quiere desgajar de otras porque se cree más rica y más lista y mejor. Entonces, de una forma o de otra es una actitud reaccionaria y una actitud evidentemente totalmente de extrema derecha y una actitud, digamos, que normalmente se identifica más pues con el racismo y con todo ese tipo de cosas, el querer, digamos, el ser independentista, seas catalán o vasco, es igual. Porque de alguna forma es implícitamente ya conlleva pues que sientes que la raza catalana es superior, etcétera, igual que la vasca, que es una región superior a las demás, más moderna, tal. Y puede haber partes de verdad, además, en todo ello, ¿no? Sobre todo en la parte de ricos y etcétera. Pero esto no, en principio, si tú fueras de verdad de izquierda, de lo que se entendía antiguamente por ser de izquierda, ¿vale? En la izquierda tradicional, pues evidentemente eso no, es incompatible. Es incompatible totalmente. Entonces, llamarse Esquerra es un poco de broma, ¿no? Entonces, que de Esquerra Republicana salga una figura como Silvio Oriols, a mí, personalmente, no me extraña para nada. No le veo ningún tipo de contradicción, ¿vale? Yo sé que a la gente aquí en España le cuesta asociar el tema de extrema, o sea, de izquierda catalana y vasca con el tema de extrema derecha, pero es que es así. Yo no veo cero diferencia. La prueba está que el PNV y Bildu se llevan súper bien y no tienen ningún tipo de problema. A ver, el tema ahora para seguir con nuestro análisis de la figura de Silvio Oriols, vamos a desencriptarla mediante esa pequeña entrevista que le hicieron en el canal que os he mencionado. Y vamos a ir analizando algunas partes, ¿vale? Empiezo ya por el minuto 19:30 o 50, porque los primeros 19 minutos es una repetición de muchas entrevistas que le han hecho ya, con preguntas muy típicas, etcétera, que yo prácticamente en lo que os acabo de decir lo acabo de resumir a mi manera, pero lo he resumido lo que dice ella, ¿vale? Entonces yo creo que no es tonto empezar desde el principio porque no aporta nada el principio a la figura y a su pensamiento y a lo que queremos desencriptar, por dónde van los tiros, quién es ella, digamos, cómo piensa, digamos, enfocar el futuro de su partido político si consigue algunos votos, por qué defiende lo que defiende, qué camino lleva, etc. Yo creo que lo interesante es desencriptar todo eso, ¿no? Perfilar un poquito su partido político, su pensamiento, sus objetivos, por qué son como son, por qué piensan lo que piensan, quiénes etcétera, y cuáles son sus objetivos, etc. Que la entrevista es bastante buena y las preguntas llevan a ese tipo de reflexión. Pues vamos a ello, ¿no? Sin más dilación, vamos a ello, no tardemos más. Vinga, vamos ahí. L'entrada massiva d'immigrants, per més que fiscalitzem, per més que intentem reduir les ajudes, en continuen entrant i aquest és un problema demogràfic ja. De fet, el 50% dels votants d'Aliança Catalana, si més no això diuen les últimes enquestes, no serien independentistes. Tu com estàs respirant això? No, i en som conscients, perquè fins i tot aquí a Ripoll doncs, hi ha persones que es manifesten clarament espanyolistes o no independentistes, que en canvi compren el teu, diguéssim, estat català, no? O sigui, estan disposats a pagar aquest preu de la independència a canvi de que els seus fills i els seus nets puguin viure en un país segur, en un país pròsper. Súper importante esa parte, súper importante. Luego continúa, todavía quedan unos segundos, pero súper importante. Corto ahí porque es prácticamente, acaba de desvelar
por qué se han creado como partido y la idea que les ha traído a crear ese partido. Es que ellos se dieron cuenta que hay mucha gente que aquí en Cataluña a Vox no lo van a votar nunca porque representa a España, etcétera, etcétera. Y hay gente que no es independentista incluso, exactamente, pero que sí que buscaban un partido del corte de Vox, pero a la catalana, ¿no? Con objetivos catalanes y tal. La independencia a mucha gente le sobra, incluso muchos futuros votantes ya es consciente de que le sobra la independencia, pero que son capaces de pagar el precio de la independencia de Cataluña con tal de vivir en un estado donde realmente se cierren fronteras, donde realmente hay una cierta autocracia y donde sobre todo y por encima de todo se cierren fronteras, evidentemente, la inmigración, más concretamente la inmigración musulmana y más concretamente la inmigración marroquí. Es decir, donde realmente todo esto lleve un control férreo, ¿vale? De migración, que solo se acepte a los que vienen a trabajar, con contrato de trabajo, que solo se acepten a los que vienen a integrarse, y los que no, pues no se les deje entrar por bajo ningún concepto y se expulsen a los que ya están aquí de forma ilegal o semi-ilegal o que hayan delinquido ya, digamos, ¿no? Que es principalmente básicamente la línea maestra del partido, ¿eh? Vamos a seguir porque eso y me parece muy importante porque, claro, reseñar y subrayar en fosforito que ellos han detectado ahí esa debilidad, que hay mucha gente que les votaría con tal de que esos objetivos se implementen. Y da igual si para ello tienen que volverse independentistas a pesar de que no son independentistas. Claro, ella está ahí apuntando a la gran masa de catalanes que son de origen de otras partes de Cataluña, evidentemente, que son, ya le he dicho muchas veces, yo diría que se puede cifrar tranquilamente en el 60, 65 o 70% de la población tiene algún tipo de mezcla aquí en Cataluña, ¿no? De pureza catalana, habitantes puros, deben quedar entre un 25 y un 30%. Lo digo por experiencia propia, porque yo toco mucho apellido, mucho nombre y conozco muchísima gente y los apellidos les delatan a todos. Quiero decir, no hay ningún apellido catalán 100% prácticamente, no existe. O sea, cada vez es más, o sea, la combinación de los dos es prácticamente inexistente. O sea, es un poquísimos. Así que realmente, evidentemente hay partes de Cataluña que más y menos. Evidentemente, donde estoy yo es menos, evidentemente, porque estoy en el cinturón, ¿no? La famosa Barnatarra, ¿no? Que dicen, ¿no? La Tarraco, no sé cómo, le llegaron a dar un nombre que ahora no recuerdo. Pero está claro que digamos que hay poca gente, ¿no? Poca gente. Y ellos han detectado esa debilidad y van a ir a por estos. Van a por ir hasta más adelante, van a ir a por ellos porque ven que los pueden seducir con esas líneas maestras. Vamos a seguir. En canvi de que els seus fills i els seus nets puguin viure en un país segur, en un país pròsper, en un país occidental o manat pels valors occidentals. I crec que aquest és el gran èxit d'Aliança Catalana, no? Que per primer cop doncs, hem set capaços d'eixamplar la base, allò que vindicaven tant els processistes i que mai van arribar a aconseguir. Otra cosa muy importante, dice que ellos con esa idea están consiguiendo ampliar la base, ¿no? Y cosa que nunca han conseguido los tradicionales partidos catalanistas y catalanes y independentistas, como podría ser la CUP, como podría ser ahora Junts, que nunca fue independentista antes pero lo es, como puede ser Esquerra Republicana y como pueden ser una miriada de pequeños partidos que lo hayan intentado a lo largo de los años, ¿no? Los partidos independentistas hasta ahora solo se dirigían a esa parte de la población de dos apellidos catalanes y a unos pocos, digamos, no de origen catalán 100%, que sí que habían abrazado el independentismo por razones, por comodidad, tipo Rufián, porque viven directamente de la política, porque viven de su ayuntamiento, viven de algún carguillo político, o gracias a un cargo, o gracias a un político viven, digamos, de alguna, o son simplemente funcionarios, lo que sea, son, digamos, gente agradecida al catalanismo y a Cataluña, sobreagradecida a mi entender, porque se tendrían que agradecer a ellos mismos y a sus padres y sus abuelos, el haber, digamos, prosperado en Cataluña, no a los catalanes por sí, que lo único que han hecho es aprovecharse de la mano de obra que ha venido y eso sí, darles trabajo, pero el cobijo y todo se lo han tenido que buscar ellos, como todo el mundo, como todo hijo de vecino, y trabajando duro y en los trabajos más duros. Y entonces nunca entendió el ser un panza agradecida tan agradecido, o sea, puede estar agradecido y punto, pero no tan agradecido, pero bueno, en fin, eso ya son maneras de pensar de cada cual. Y entonces ellos han detectado que han ampliado la base, que ellos con ese discurso, digamos,
anti-islam o anti-islamista, digamos, pues han conseguido, y digamos, y con esas duras o futuras duras condiciones que le van a poner a los inmigrantes y la amenaza de expulsión y el cierre de fronteras, de control, etcétera, etcétera, pues han visto que abarcan mucho más que con el discurso habitual de la independencia, que era más un tema sobre la cultura, la lengua, salvaguardar, ¿no? La identidad y cosas por el estilo. Ellos saben que esto llega hasta un punto y de ahí no pasas. Y sin embargo, con ese discurso llegas a mucho más gente, incluso gente que jamás te habría votado, que jamás te habría escuchado, ¿no? Puedes llegar a ellos, ¿no? En esos casos son muy listos. Eixamplar la base, allò que vindicaven tant els processistes i que mai van arribar a aconseguir, nosaltres sí que ho estem fent, venent la il·lusió d'un projecte, d'un estat, que realment pot beneficiar-nos a tots plegats. I si tu prefereixes el benestar de les futures generacions abans que un símbol o una bandera, acabaràs votant Aliança Catalana i acabaràs comprant l'estat català amb la consciència de que és l'únic, diguéssim, sistema que et permetrà gaudir d'aquest benestar, d'aquesta prosperitat i d'aquest blindatge vers els valors occidentals. Tu dintre... Súper importante. Súper importante porque es la clave, ¿eh? O sea, ese pasaje, pensar que es la clave del porqué de ese partido, del porqué de su triunfo y de lo bien analizado que lo tiene la tía y de lo bien, digamos, estructurado, ¿no? Es decir, ella tiene muy muy claro que la base de todo es esta, ¿no? O sea, sabe que con tal de disfrutar de esas ventajas, de que sus hijos en un futuro no tengan que convivir con tantos inmigrantes, que los inmigrantes no colapsen la sanidad pública, etcétera, etcétera, la gente será capaz de tragar con el tema de la independencia, que de otras formas pues jamás han tragado y jamás tragarán, y cada vez menos, de hecho, porque estaban bajando el independentismo en picado. Y sin embargo, con esas ilusiones, mucha gente que no es independentista en la base, que ni siquiera es catalana de origen, digamos, o al menos de origen es largo, abolengo catalán, se apuntarán por el hecho de que es el discurso más radical que Vox, incluso en algunos aspectos, y que probablemente tragarán con la independencia con tal de poder vivir en un estado así, que básicamente al independentismo catalán siempre le ha faltado ese punto agresivo ultranacionalista, y con la mezcla esa encima de la emigración y todo el tema ese, para poder, digamos, acabar de embalar a mucha gente que no estaba embalada con ellos, ¿no? Porque lo de la cultura y la lengua, pues realmente solamente le toca al que vive de eso, o que realmente es muy, muy, muy de aquí, o sea, con muchos apellidos de aquí, sino a los demás no les toca para nada, porque incluso mucha gente lo ve una molestia la lengua catalana. Más que una ventaja, porque fuera de Cataluña no sirve absolutamente para nada. Entonces, evidentemente lo ven como una pérdida de tiempo, de energía, etcétera, ¿no? Que lo seguirán viendo, seguramente, pero ya yo creo que es tan lista que ya tiene previsto probablemente algún tipo de plan para que sea más que nada una nacionalidad con un concepto de occidentalidad, etcétera, etcétera, más que una nacionalidad basada en idioma y en una cultura. Yo ya la veo venir por donde va, al menos al principio. Luego ya impondría, ¿no? Y ella ya piensa que con el tiempo ya se impondrá solo, pero al menos al principio no le va a dar ninguna importancia probablemente a la lengua, etcétera, o le va a dar poca importancia. A ver, o la misma que hay ahora, como mucho. Venga, que es mucha, pero bueno, pero yo ya me entiendo, y vosotros también lo entenderéis más adelante. Ahora vamos al segundo corte. El posicionament nacionalista que m'estàs comentant, no? Per un aspecte interès en defensar el tema d'Israel enfront a Palestina, i m'agradaria molt que ens donessis una explicació. Penso que és un mur de contenció de la barbàrie islamista, i penso que és un referent, no?, de com un país envoltat realment de persones que no valoren la vida humana ha estat capaç d'emergir, de, a més, ser primera potència i de defensar fins a les darreres conseqüències als seus ciutadans. Per mi... Ahí tenemos, ¿no? O sea, la pregunta del millón, ya podéis imaginar, ¿no? Claro, porque Steve Oriols se ha declarado muchas veces como defensora absoluta de Israel, del sionismo, y en contra totalmente del movimiento palestino, etcétera. O sea, todo lo contrario de lo que predomina en España y en Cataluña. Y entonces le ha preguntado el periodista, ¿no? Y dice, bueno, y ese posicionamiento tan a favor de Israel, tan inquebrantable, ¿de dónde le viene, no? Y es simplemente porque identifica Israel con digamos, un país que está enfrente de la barbarie islamista, ¿no?
Entonces, como está rodeado de islamistas, de países islamistas, o con corte islamista, o con grupos islamistas muy potentes dentro de ellos, y que están todos en guerra técnicamente contra él, contra Israel, pues ella identifica a Israel como un muro contra la barbarie islamista, que ella misma ha tenido que sufrir en su propia piel, porque todos los terroristas de las Ramblas eran de Ripoll, ¿no? Entonces, realmente, pues ella, pues, supongo que en una reacción bastante natural, ¿no? Se podría decir, está totalmente a favor de Israel y de su combate contra el islamismo radical, digamos, que le rodea, ¿no? Y esa es la razón, simplemente, por la cual ella está a favor del sionismo, ¿no? Entonces, este tema lo cerró así, de esa forma tan escueta, de momento. No sé si luego siguen preguntándole sobre el tema, ¿no? Hay otro corte ahora que vamos a escuchar, o si ya pasan otra cosa. A ver, si lo consigo centrar. A ver. Un poco complicado, ¿eh? Madre mía. A ver. A veces que lo centro mejor y a veces que lo centro peor, pero bueno, jo crec que l'he conseguido más o menos, vamos a ver. Moltes coses que no podem veure des de fora, no? I un posicionament tan clar sobta, no? Bé, jo no em crec que aquestes teories conspiranoiques que vinculen l'estat d'Israel en la pròpia execució de l'atemptat, no me les crec, evidentment, parteixo d'aquesta base. Le han preguntado ahora, sí, siguen con el tema. Le preguntan si no cree que eso ha sido un autoatentado, ¿no? De los propios israelíes, han dejado pasar a los palestinos para poder tener la excusa de arrasar Gaza, ¿no? Y ella dice que no cree en las conspiraciones de ese tipo, y menos en esta, porque no hay ningún político tan loco como para dejar masacrar a su población de esa manera. Que ella cree más en la teoría oficial, que es un fallo de seguridad, etc. Y ahora sigue explicando. I en canvi sí que em crec, no?, que l'estat d'Israel, doncs, dolgut i colpit per un atemptat terrorista que rebassa de cop 1.000 vides humanes innocents, doncs es vegi amb la necessitat d'entrar en territori enemic a recuperar els hostatges que s'han fet, perquè qualsevol vida, doncs, és preuada, i aquest ha de ser el concepte que també penso que els catalans hem de tenir de Catalunya, no? Defensar els nostres fins al final, o sigui, que no surti de franc atemptar contra Catalunya o negar drets als catalans. O sea, es más, o sea, ella dice que si en un caso parecido ella haría exactamente lo mismo, ¿no? Que ve muy bien que Israel haya recuperado hasta el último, digamos, cuerpo y hasta el último secuestrado, que ella habría hecho exactamente lo mismo en caso de mandar en Cataluña en caso de un atentado de esas características, y que lo ve natural y normal, digamos, toda la actuación en general del ejército israelí, de Israel y tal. O sea que no le han conseguido sacar ninguna crítica ni ningún matiz. O sea, ella, por lo que se ve, está totalmente a favor de este tema de forma inquebrantable, diríamos, ¿no? Luego, ¿dónde va? Pues ¿dónde va? Sigue aquí. Seguimos aquí. Seguimos por aquí. Jolín, esto está difícil, ¿eh? A ver, yo creo que ahora lo he conseguido. Vinga, podrien arribar amb aquest estat i amb tants d'altres, sempre des de la visió de què interessa als catalans, no? Qualsevol relació internacional que pugui establir Catalunya ha d'estar sota aquest... En esta corte le preguntan en caso de mandar ella, ¿qué relación tendrá con Israel? Y ella en principio dice que tendrá una relación muy buena, porque lo ve un país del tamaño y del tipo de Cataluña, y un país que ha aprendido a combatir el islamismo y y a imitar en muchos aspectos, ¿no? Y que ella intentaría tener la mejor relación posible con Israel. Necessitats té Catalunya, quins interessos té, i doncs en què ens beneficia o en què ens perjudica cadascuna de les aliances que puguem establir internacionalment. Clar, en un estat independent català, imagino que s'haurien de buscar aliances... Bueno, básicamente es lo que ha explicado en ese corte. Y ahora vamos a ir a otro corte, donde ya le meten con el tema multicultural, bueno, en fin. Ese va a ser divertido. A ver, espérate que lo encuentre. Ahí se meten en temas ya de pura izquierda boque.
A ver qué opina ella de la izquierda wokí. Que en pocs anys ha vist créixer d'aquesta manera un delicte tan greu, hauria de causar caigudes de governs, i això no ho hem vist, no? Ningú es responsabilitza. O sigui, a l'hora de la veritat, tothom amb pancartetes de volem acollir la multiculturalitat, la riquesa cultural, i quan la realitat es manifesta, no?, amb aquest tipus de dades tan irrefutables com en el cas de les violacions, ningú se'n responsabilitza, ningú vol saber-ne res. I en acabat és quan et diuen és que no cometen més delictes perquè siguin immigrants, sinó perquè tenen menys oportunitats laborals o tenen, no?, més índex de pobresa. Ahí se mete de lleno en la típica excusa de la izquierda, ¿no?, que siempre que hay un delito de los inmigrantes, ¿no?, en general, siempre es por el tema de que son pobres, es estructural, no sé qué, la pobreza estructural que sufren y tal y cual. Y ella deja muy claro que, bueno, que primero que pobre no es, ser pobre no significa ser delincuente, ¿vale? Nunca se ha asociado ser pobre con ser delincuente. Se puede ser pobre, digno y trabajador, no se tiene por qué ser delincuente, eso una. Y que luego es que no entiende la gente que aquí no emigra la flor y nata de los países, inmigran, digamos, gente que culturalmente vienen con una cultura muy baja, pero no ya por ser musulmanes o por ser de otra religión, sino porque no vienen profesores de Harvard, así nos entendemos, no vienen gente súper educada, no viene gente, o sea, viene gente de muy baja, digamos, capacidades académicas, etcétera, y que sin oficio ni beneficio, la mayoría. Entonces, pues claro, evidentemente que acaban delinquiendo, pero sobre todo hablamos de la migración, digamos, que entra de forma ilegal, ¿eh? Evidentemente los que entran de forma legal, supongo que más de uno vendrá con oficio y beneficio, ¿no? Y ese es el problema principal. Y entonces los que dicen, venga, multiculturalidad y tal, venga, qué bonita la diversidad, sí, pero si es una diversidad culta, de verdad, y una diversidad que viene educada y que viene con buenas maneras, aunque sea sus maneras, bienvenida sea. Es decir, tú puedes aprender mucho de un musulmán, puedes aprender mucho de un budista y puedes aprender mucho de cualquier persona, siempre y cuando esa persona sea culta y sea educada. Si viene un musulmán inculto, poco vas a aprender de su credo. Si viene un budista inculto, poco vas a aprender de su credo. Si es una persona que no sabe ni leer ni escribir, ni describir su propia religión ni sus costumbres con un mínimo de educación y delicadeza, pues te la va a imponer incluso con barbarie, ¿no? O sea, como él la entiende. No te la va a imponer con delicadeza, ni con educación, ni con... no te la va a dar a conocer su cultura, digamos. Es que tú no puedes conocer una cultura de alguien que no es culto. Es que es lo que no entiende la gente multiculti. O sea, es muy bonito la cultura y tal, y aprender de los demás siempre y cuando la otra persona que te va a aprender a enseñar sepa enseñar y esté capacitada para enseñar. Si no, nada. Si no, es un diálogo de sordos y un diálogo de besugos, y en todo caso te lo va a enseñar a mamporrazo, porque como no sabe hacer otra cosa. A ver, vamos a acabar el corte. Menys oportunitats laborals o tenen, no, més índex de pobresa. Escolti'm, de pobres n'hi ha hagut tota la vida i no es dedicaven a violar noies ni en grup ni en solitari, no? Per tant, no estem parlant de persones pobres. No es pot estigmatitzar així les persones pobres o de baixa renda. El que tenim a davant són bàrbars, són persones que no donen el mateix valor a la vida humana. No, acaba diciendo que no son personas pobres, son personas bárbaras. Porque un pobre puede ser muy digno y muy civilizado. Es decir, no tiene por qué comportarse como un bárbaro y ir llorando y matando y estirando bolsos. Es decir, eso es cosa de bárbaro, es cosa de gente poco educada, poco culta y asalvajada, silvestrada. Entonces da igual la nacionalidad que tengas ni la religión que tengas. Si eres un asilvestrado y un asalvajado, no vas a aportar nada, ni siquiera en cultura. Entonces yo entiendo por qué les tienen tanto aprecio a esa supuesta multiculturalidad. Pues sí, para tú poder hacer un diálogo cultural tienes que tener a alguien enfrente que sea culto, ¿no? O al menos que sea honesto, al menos, mínimo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, otro corte. Ahí está. No? I per tant aquí no entraríem ni en genètiques ni en racialitats d'aquesta tipologia perquè nosaltres no hi creiem. Le dicen que qué opina de núcleo nacional y parecidos, y dice que ella, bueno, todo el tema racial y todo ese tema no lo ve nada bien, o sea que los neonazis no los ve bien.
los que se basan en la raza y en todo lo que se basó el pintor austriaco, el del bigotito, digamos, de todas esas tonterías raciales, todas esas tonterías de supremacías y todo el tema este, no lo ve bien en absoluto, no lo entiende, dice que una persona si es honesta, trabajadora y tal, da igual que tenga los ojos marrones o azules, ¿no? I d'això va este corte. És curiós com amb el tema d'Oriol Junqueras, Gabriel Rufián i el... Bueno, sí, ya está. Este corte era básicamente esto. Dice que de vaquero y de gente así sí que digamos, de alguna forma hay cosas que pueden coincidir con él, me imagino, sobre todo sobre el tema anti-islamismo radical, pero sobre otros muchos temas no, claro, evidentemente con Vaquero no va a coincidir ella, por ejemplo, en el nacionalismo, en la visión que tiene él más jacobina de un nacionalismo español, ¿no? Si se declara indepe, pues es evidente que en este punto van a chocar sí o sí, el Vaquero y ella. 51-50, vamos a ver. 51-50. Vamos a ver si consigo centrar esto. Complicado, ¿eh? Vamos a poner un poquito más para atrás, pero no pasa nada. Vamos a ver con el corte este. No sé si creus que ha quedat algú per dir. Ho hem comentat bastant tot, no? Jo sí que des de Ripoll voldria, no, un cop més, vindicar la necessitat de que administracions superiors facin alguna cosa contra l'avenç islamista que estem patint i que des de l'àmbit municipal realment no tenim competències, que és increïble que a dia d'avui la mesquita de Ripoll continuï oberta i que aquesta associació islàmica que va permetre crides a la jihad O sea, a ella lo que le parece increíble es que la mezquita de Ripoll de su pueblo todavía siga abierta, que no ha habido manera de cerrarla, porque dice que un ayuntamiento no tiene los poderes para cerrar un centro de ese tipo, que tendría que ser la Generalitat, y que le parece increíble que después de los atentados, que han pasado ya 7 o 8 años, todavía siga abierta la mezquita de Ripoll, ¿no? Que le parece algo inconcebible, increíble, que desde ahí se hizo, digamos, una llamada a la yihad y por lo tanto al islamismo radical, y que le parece increíble que esté todavía abierta, ¿no? Y él sigue. Continuï gestionant-la i per tant tingui encara aquest altaveu per continuar radicalitzant els joves marroquins del nostre municipi i que em sembla lamentable doncs, que no es prenguin mesures des d'administracions superiors com fan tants d'altres països europeus clausurant aquest tipus de mesquites i expulsant sense miraments tots aquests... Dice que tendríamos que imitar a otros países europeos que ya están empezando a expulsar ese tipo de gente, a cerrar esas mezquitas, y que no entiende cómo después de todo lo que pasó, pues evidentemente pues no se cierra esa mezquita. Bueno, claro, es que cuando tienes gente como Rufián, como Esquerra Republicana, como Junts, que en vez de claramente culpar a los que realmente son culpables de los que hicieron los atentados y de su ideología, culpan al Estado español y al CNI de estar detrás del atentado, y a la CIA y a todo el mundo, menos a ellos, menos a los que realmente cometieron el atentado. Cuando tienes gente tan tonta en el poder, pues no es de extrañar que la mezquita siga abierta, ¿no? Creo que sí, aquí Cataluña es el mundo al revés, o sea, es digamos, se puede ser cualquier cosa menos listo, es decir, si eres un poco, si dices algo parecido a lo que dice España, se te rechaza, ya está. Es decir, con los actuales mandatarios, ¿no? Ella, por lo que veo, por lo menos en algunas cosas tiene las ideas muy claras, y sí, será indepe, pero... Y por eso, evidentemente, va a ganar, porque es que realmente la gente no somos tontos. Entonces, si tú no vas a votar a un imbécil que no cierra una mezquita que ha atentado, cuando hay una tía que aunque sea indepe, diga que sí. Entonces, claro, por eso va a rascar muchos votos, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Bueno, iba a decir un insulto, si esta gente, digamos, un poco floja de cabeza, de Esquerra Republicana y de Junts, fueran mínimamente conscientes de lo que dicen y lo que hacen, pues evidentemente hace mucho tiempo que habrían culpado a quien tienen que culpar y no a quien no tienen que culpar. En fin. Entonces, vamos para adelante. Precisament de Ripoll. Eren dos, cert? Més, sí. Bueno, sí, dicen, eso lo dices porque había dos de ahí de Ripoll. Y dicen, no, es que eran todos de Ripoll. Prácticamente eran todos, si no recuerdo mal, menos uno o dos, todos. Menos uno o dos, que el del propietario de la casa de Tarragona que petó, que explotó, que gracias a que explotó toda la casa esta, no hubo el atentado en la Sagrada Familia, imagínate. Eran todos de ahí de Ripoll. Que eso es otra de las razones que la llevó a ella a radicalizar su discurso y a ser anti-islámica
y a darse cuenta del grave peligro que representa el islamismo radical para Europa y para España y para Cataluña más concretamente, ¿no? Que ya es lo que le importa al final, ¿no? Vamos por ahí. A viure Sílvia Oriols tot aquest fenomen. Bueno, és impactant, no? És un cop del que difícilment en recuperarem els ripollesos que ho hem viscut i que evidentment ha generat una desconfiança extra cap a aquesta contracomunitat que ja percebíem que no interactuava amb nosaltres i que per tant hi havia un distanciament. Dice que ya antes del atentado y antes de todo ya percibían que era una contracomunidad, la llama incluso una comunidad que está sobrepuesta a la comunidad nativa, porque no se integran para nada, nunca participaban ni de las fiestas ni de nada, no ponen nombres catalanes a sus hijos, siguen poniendo nombres, o sea, total que es una comunidad totalmente encerrada en sí mismo, guetizada, que se autoguetiza y que nos integran. Entonces ellos ya dice, ya nosotros ya los percibimos como algo extranjero, porque ellos mismos no hay manera de que se integren del todo. Dice, y entonces después del atentado pues los percibimos todavía más, eso es lo que ha dicho. Important a nivell doncs, de valors, d'ètica o de cultura, però que després dels atemptats doncs, realment t'adones que estan maquinant com destruir la teva civilització, no? I això et genera, evidentment, desconfiances, recels i aquesta voluntat de frenar-ne l'avenç per impedir que el món que hem conegut realment caigui. O sea, dice que simplemente ya lo que se dio cuenta es eso, ¿no? Que como tienes gente que está maquinando, ¿no? Y pensando en cómo destruirte desde dentro, desde tu propia casa, pues evidentemente que no puedes mirarlos con confianza, ni con bondad, ni con descendencia, ¿no? O sea, que hay que luchar contra las fuerzas, contra ese Islam radical que está soñando con conquistarte, soñando con destruirte y soñando con hacerte daño, ¿no? Y que además pasan al acto y lo hacen. Quiero decir, cuando pueden, ¿no? Entonces ese Islam radical evidentemente hay que erradicarlo de nuestras calles y de nuestra vida, ¿no? De Europa, ¿no? No tenemos por qué importar ese peligro ni tenerlo entre nosotros, ¿no? Eso es totalmente absurdo y es una cosa totalmente aberrante, diría yo. Entonces, claro, con ese discurso Silvio Ríos evidentemente ya podéis entender que está ganando pues, muchos enteros. Pero es que es totalmente normal, porque es la única persona que conozco en política que lo diga tan claro y que lo diga sin pelos en la lengua y que realmente si sale elegida me da la impresión que además lo cumplirá. O sea, quiero decir que realmente es una persona que pues, se le podría decir la CEMUR catalana, ¿no? Se podría decir que es un poco la persona que realmente se ha dado cuenta del peligro o que ella ha detectado ese peligro, ¿no? No sé si lo exagera o no lo exagera y tal, pero el caso es que, digamos, los datos y las estadísticas le dan la razón. Es decir, en todas partes donde se instalan comunidades musulmanas, desgraciadamente en el seno de las mismas, evidentemente, siempre es un porcentaje pequeño, menos mal, pero siempre hay un pequeño núcleo de radicales muy, muy locos que acaban pasando al acto. Ver Francia, ver Bélgica, ver Dinamarca, ver Alemania, ver Inglaterra, ver Suecia, ver cualquier país de Europa donde están instalados, Holanda, donde mataron ni más ni menos que un primer ministro, yo diría un primer ministro o un diputado, o el primer un teniente alcalde o un alcalde, no sé, alguien muy importante, no sé si de la oposición o de los que mandaban en aquel momento, por simplemente hablar mal de ellos. O sea, entonces, claro, ahí te das cuenta que realmente ahora ya es que está en peligro, bueno, si no, recordar el Charlie Hebdo por una caricatura. Es decir, se cargaron a toda una redacción. O sea, es que la gente a eso le parece como normal, no sé, yo no entiendo cómo no se habla cada día prácticamente de esas cosas. Es decir, cómo la gente se puede olvidar de esto, que hay una serie de personas, aunque sean minoritarias, lo que tú quieras, que sean capaces de pasar al acto por una caricatura. O sea, y que toleren que en su seno exista la posibilidad de que haya gente así. O sea, es decir, y lo toleran con toda normalidad, como si fuera algo súper normal y de tolerar. Es decir, o sea, ¿cómo puedes tolerar esto? O sea, es intolerable. O sea, lo intolerable no se puede tolerar, bajo ningún concepto. Entonces, claro, cuando tú ves a una persona que sabe quién es, que sabe los valores que tiene Occidente, que sabe lo que nos ha costado a Occidente separar la religión del gobierno y tener gobiernos democráticos y justos y que de alguna forma que el ser humano esté por delante de cualquier religión o ideología, cuando sabes los muertos que ha costado esto y las luchas que ha costado esto y que la gente le dé tan poca importancia y tan poca valor,
Cuando ves una persona así, pues aunque sea radical, porque lo es, aunque sea un discurso que un poco injusto en muchos aspectos, que sea una persona que, digamos, quizás no mida bien sus palabras a veces, etcétera, pero claro, tienes que reconocer que es que el núcleo del discurso es irrefutable. Es que no hay por dónde destruirlo, o sea, no tienes cómo meterle mano. Es irrefutable lo que dice. Entonces, claro, pues si los demás no quieren que gane ella y no quieren que gane esa tendencia política, pues adoptar un discurso más cercano a ella, pero con los matices que hay que hacer, que son muchos. Y veréis como no solamente no ganará ella, sino que ganaréis vosotros, pero es que o adoptáis esos discursos o acabarán ganando figuras como ella. Y además os vais a joder. Y va a ser además hasta justo que ganen ellos, porque son los únicos que hablan de las cosas como son. Y vosotros seguís haciendo la política del avestruz, con tal de durar un minuto más en el poder, con tal de poder manejar presupuestos un poco más, con tal de presentar cifras no desastrosas en la demografía, con tal. Pues no, hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer y promocionar lo que hay que promocionar, que es tu propia cultura, tu propia fuerza, tu propia gente, que hagan hijos tu gente y no gente de fuera, y entonces ya verás como tu gente te empezará a volver a votar, tu gente te apoyará, tu gente volverá a ir para arriba, y tu gente y tu cultura y tu pasado y tu historia se volverá a imponer. Es que es así, o sea, es que o vas con un discurso positivo de construcción, que es lo que ilusiona a la gente. Si haces discursos todo el rato a la contra y que viene el lobo, pero no ofreces ninguna alternativa, pues el lobo vendrá, punto, y te comerá. Es que a mí me hacen mucha gracia todos los woke, los izquierdistas, toda esta gente, que viene el lobo. Sí, pero ¿tú qué me ofreces? Porque el lobo ya está en mis calles y en mi barrio, ¿qué ofreces? Ah, no, nada, simplemente que no venga el lobo nuestro. Ah, pero los lobos de importación los dejas, pues no te voto, chaval. Es que es así de claro, es que no sé cómo no lo tienen claro, tío. Yo si fuera político actualmente de otra cuerda, tendría muy claro lo que tengo que decir y los giros que tendría que hacer para que me voten. O sea, quiero decir, pero bueno, si no queréis, pues ahí tenéis a la Silvia Oriols, ahí tenéis al personaje este que viene de ahí de Vic y que se impondrá vosotros mismos. Venga, un saludo a todos, hasta la próxima y que os cuidéis mucho. Venga, chao y feliz año nuevo. Hasta el año que viene no creo que haga otro vídeo. Venga, chao, hasta luego.